Muchas gracias por el silencio. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Este es uno de los paneles de cierre de nuestro congreso. Empezamos, ¿qué les parece? Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, a la doctora Pura Cancina, a Luis Hostein, bienvenido, a Adriana Zanón y a todos ustedes. El tema del panel son los nuevos desafíos en la clínica psicoanalítica. Nuestro orden de trabajo del panel va a ser la presentación del trabajo de Gerard Pommier sobre cuál es el porvenir del psicoanálisis en nuestra nueva civilización. Vamos a continuar con Pura Cancina, con su tema de la respuesta psicosomática, y luego con Luis Hostein, cuyo tema es clínica del narcisismo, sus 4 modalidades y los desafíos consiguientes. ¿Qué les parece? Bueno, fantástico. No hay otra opción. Qué multitud, ¿eh? Bueno, este es el marco que ha tenido el Congreso, multitudinario. Así que vamos a empezar para que tengamos tiempo para trabajar. Les quería mencionar que luego de las presentaciones de este panel, acá en el Zoom de la facultad se va a efectuar el cierre. Eso va a ser alrededor de las 18:30, me está diciendo Pame aquí. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar, ¿qué les parece? Adriana Zanón, que es la persona que va a presentar a Gerard, es psicoanalista del Hospital Psiquiátrico de Rosario, ¿no? Ah, sí, de Carlos Bellini. Sí, pertenece a la cátedra de Clínica 2, es miembro de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de la ciudad de Rosario, participa en los Latinoamericanos y en los congresos de convergencia con trabajos presentados. Cuenta con publicaciones en revistas y en el libro Fábrica de Casos de la doctora Pura Cancina. Es cursante de la maestría en psicoanálisis de nuestra facultad. Así que bueno, les presento a Adriana Zanón. Muchísimas gracias. Me honra estar aquí con ustedes y haber transitado estos 3 días de maravilloso congreso de psicoanálisis en nuestra ciudad y desde nuestra universidad. Esto no ha ocurrido en ningún lugar, al menos los congresos que yo he ido andando por el psicoanálisis. Rosario causa. Y bueno, y tomando algo que Pommier siempre dice respecto de nuestra ciudad y de la producción de los analistas de nuestra ciudad y de la clínica de nuestros analistas en nuestra ciudad, él dice que aquí está la capital mundial del psicoanálisis. Gerard Pommier es analista en París, analizante durante 20 años de Jacques Lacan. Supervisó su clínica con Pierre Alonier y François Dolto. Es profesor honorario de nuestra Facultad de Psicología y profesor emérito en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Integra el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de París 7. Dirige la revista La Clinique Lacanienne y lleva adelante la lucha anti-DSM. De más está decir de qué se trata. Es autor de 20 títulos, de los cuales 17 de ellos fueron traducidos al castellano. En diálogo con el mismo autor ha surgido que las 3 obras más importantes de su escritura son Nacimiento y Renacimiento de la Escritura, Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis y ¿qué quiere decir hacer el amor? Al recibir la invitación a trabajar en nuestro congreso, manifestó un gran gusto de asistir, aunque a último momento un problema de salud se lo ha impedido
De aquí que nuestra facultad le propuso una filmación de sus palabras, acerca de sus palabras, así que lo tenemos de modo virtual. Él con gusto armó una ponencia que si hay alguna cuestión respecto de la traducción, él lo dice en castellano, la traducción va bastante bien, hemos trabajado con Jura Cancina y una traductora de francés, y bueno, pero si hay cuestiones en el a posteriori, en lo que yo pueda aclarar, o alguna otra pregunta que a Pommier no se la podemos hacer porque esta es una filmación que va del punto de inicio al punto de cierre de la video. Los lazos de trabajo me hacen estar hoy aquí. Pommier dirige mi tesis en esta facultad, la maestría en psicoanálisis, y Foucault Dixit es el dueño de esa voz que yo simplemente repito y sigo. Eso decía Foucault acerca de sus maestros. En lo personal, tengo este honor, la facultad me ha propuesto hoy aquí sostener, y también en todo este año hubo actividades precongreso y sostuve un taller de lectura de textos de Gérard Pommier, así que la lectora de una de las lectoras de su obra me considero como, lo que sea respuestas para las cuestiones o los problemas de la conferencia, ya ahí no me cuenten. En el material filmado, el autor nos propone las tesis de sus últimos textos, a saber, ¿qué quiere decir hacer el amor?, de 2012, y Féminin, Revolution sans fin, está en francés, no ha sido traducido aún, podríamos aproximar la traducción de lo femenino, una revolución sin fin, de 2016. En comunicación personal reciente me formuló lo siguiente: nuestra civilización no es más patriarcal, es femenina. A continuación escucharemos los fundamentos. Gérard Pommier. Agradezco mucho la invitación al Congreso del... Un segundo. Gérard Pommier hace más de 30 años que transmite el psicoanálisis en Argentina, siendo denominado en ocasiones la mano izquierda de Lacan, aunque manifestó que él no es lacaniano ni por los nudos ni por los matemas, sí por el gesto solitario, nostálgico y poético de Lacan. Su discurso siempre ha sido bien contestatario y en situaciones lo ha confrontado el mismo Lacan, al asistir a las presentaciones de enfermo en el Hospital Sant'Anne. Sostuvo una larga práctica hospitalaria y su posición frente a la locura es superadora, lo que da cuenta de su larga clínica con la psicosis. Enuncia Pommier: la mayor parte de los psicóticos están integrados en la sociedad, aunque integrados es una palabra débil. Son hipersujetos, creadores del lado artístico y científico, príncipes del simbólico. Pommier ha dado cuenta en varios de sus textos el no retroceder ante las psicosis. Ellos son Transferencia en la psicosis, Luis de la Nada, La melancolía de Althusser y Transferencia y estructuras clínicas. Ahora sí vamos a dar lugar a las palabras de Gérard Pommier. Primero, agradezco mucho la invitación al Congreso del decano Raúl Gómez Alonso y de la Universidad de Rosario, con la cual tengo una larga y amistosa historia. Y voy ahora a intentar pensar con vosotros cómo puede ser el futuro del psicoanálisis, que no es hoy tan seguro. Es que nuestra época está la de un cambio cultural sin precedentes, único
desde el nacimiento del monoteísmo. El movimiento general de la historia está ahora invirtiendo. En el pasado y aún ahora, los hombres dirigieron este movimiento en favor de sus ambiciones. El patriarcado fue dominante, pero él es hoy en la defensiva. Hay nuevas leyes y sobre todo hay nuevos modos de vida inéditos que muestran un cambio irreversible. ¿Por qué un poder tan injusto pudo instalarse y mantenerse durante tanto tiempo? Me parece que el monoteísmo lo ha instalado y ahora su decadencia parece inminente. Nuestra época es la de la caída del patriarcado y de la liberación del femenino. El psicoanálisis nos permite leer esta historia, haciendo un paralelismo entre el destino individual y el destino colectivo, entre la ontogénesis y la filogénesis. El desarrollo de la sociedad ha tomado el mismo camino que el crecimiento de un niño. Un niño ama a su padre, aunque éste sea el rival que lo castra, es decir, que lo feminiza. Sufriendo de esta angustia, nace y crece un fantasma parricida y el niño rechaza a su propio femenino. Es la misma dinámica que la del nacimiento de las religiones. La aparición del dios del monoteísmo estuvo acompañada de la destrucción de los ídolos que equivalió a un parricidio y a un rechazo violento de lo femenino. Es un doble movimiento, de un lado la adoración de un padre eternizado y del otro lado el rechazo y la opresión de lo femenino. No es necesario ser sociólogo para constatar que la creencia religiosa se transmite dentro de una familia según la religión que prime en el lugar donde vive. Esta adquisición cultural se convierte en una fe interiorizada porque se arraiga en el complejo de Edipo. Resumiendo, durante la primera infancia, frente a la seducción del padre, el niño afirma su virilidad, rechazando violentamente su propia feminidad. En los 5 psicoanálisis de Freud, podemos leer los ejemplos del hombre de los lobos o del hombre de las ratas que primero sienten por su padre un amor feminizado. El hombre de las ratas llegó a tener la loca idea que cada vez que hacía el amor, su padre corría el riesgo de morir. En efecto, el hacer el amor está acompañado de un fantasma parricida, ya que al hacerlo, un hombre se libera de las garras de su padre. La seducción paterna es poderosa y su realización se choca con la prohibición del incesto, provocando así un trauma profundo cuya consecuencia es el fantasma parricida. El dios del monoteísmo apareció de la misma manera, nació cuando los ídolos fueron abatidos y los hombres sienten una incesante culpabilidad frente a Dios por esta destrucción. Este parricidio fantasmático desencadena una gran culpabilidad, haciendo que los hombres se castiguen y estén dispuestos a sacrificarse. El motor oculto de su violencia es el miedo a lo femenino. Y sin embargo, nuestra época está tratando de decidir o bien Dios existe y en este caso la mujer no existe, o lo contrario. Es el miedo de la feminización que ha provocado el rechazo hacia las mujeres
y los homosexuales. Habrá que darse cuenta de la causa de esta violencia. Incluso el Papa François se excusó públicamente de la actitud que tuvo la Iglesia hacia los homosexuales durante siglos de represión sangrienta. Lo que acabo de decir sería ridículo si yo hablaba de un poder de los hombres opuesto a la liberación de las mujeres. Los hombres han oprimido a las mujeres porque rechazan su propio femenino, es decir, que se trata de rechazar la propia bisexualidad. Ya lo mencioné, tanto los niños como las niñas adoran y temen a la seducción paterna. Este es el trauma fundador de la neurosis la más generalizada, es decir, la histeria que se plantea la pregunta de verdad bisexual: ¿soy un hombre o soy una mujer? Para entender esta bisexualidad hay que bien subrayar la diferencia entre el sexo anatómico y el género psíquico. Las categorías hombre y mujer son sustantivos referentes a la anatomía, mientras que masculino y femenino son adjetivos calificativos de cualquier ser humano. Estos calificativos definen una masculinidad más o menos grande o una feminidad también más o menos grande. La palabra lo femenino ella misma es bisexual. Como dice Freud, en cada uno hay una proporción variable de lo masculino y de lo femenino. Para explicarme mejor, puedo recordarles que el emperador César era un hombre para las mujeres y una mujer para los hombres. De la misma manera, una mujer puede vestirse de hombre a la mañana y como una estrella de la moda a la noche. Ahora intentaré resumir cómo funciona esta bisexualidad. Tanto los niños como las niñas comienzan su vida sexual con la masturbación. La masturbación es masculina porque el pene o el clítoris tienen el mismo valor fálico para los dos géneros. Pero en el mismo momento, el deseo del padre les feminiza. Es decir, que desde el comienzo hay una contradicción, una vacilación entre lo masculino y lo femenino. Se impone entonces una elección entre los géneros y uno solo de estos géneros se instala, o no, según si se rechaza lo femenino o si él es más o menos aceptable. Esta elección del género rechaza una mitad de la bisexualidad inicial y así habíamos definido la causa del deseo. El deseo no tiene ningún objeto. El deseo empuja a encontrar el género que cada uno ha rechazado. Y por eso, en la vida amorosa, los géneros son tan incompatibles como inseparables. Lo masculino y lo femenino se persiguen constantemente sin una armonía estable. Ahora podemos ver la consecuencia de esta tensión entre lo masculino y lo femenino. Es lo femenino que se confronta en primera línea con el deseo del padre, que, por supuesto, prefiere a la niña. Por eso, lo femenino resiste, él hace crisis, él tiene casi automáticamente una actitud subversiva. Lo femenino molesta, enoja, excita. Él pone en ebullición a los investigadores, artistas, escritores, incluso a los guerreros desde la guerra de Troya.
Mejor dicho, esta evolución ha empezado desde la salida del paraíso. Esta subversión va más allá del reclamo de derechos de igualdad. Es un motor de progreso, a pesar que durante la historia las mujeres no han obtenido sus logros. Y es solamente desde hace muy poco tiempo que la subversión femenina se traduce en una liberación de las mujeres. Esto no implica que las mujeres se afilian a un partido político revolucionario. Se trata, mejor dicho, de una resistencia permanente a la seducción paternal. Es un factor de cambio constante. Más que un reclamo de igualdad, es una perspectiva de progreso revolucionaria. Esta perspectiva de futuro abierta no es igualitaria y su ética es superior a la de lo masculino, porque lo masculino oprime y lo femenino no oprime a nadie. Existe una especie de feminismo hasta hoy invisible. Es el revés simétrico del poder patriarcal. En oposición a la opresión patriarcal hay esta especie de superioridad ética de lo femenino que no oprime a nadie, sino por el deseo que él provoca. Esto es la promesa de una otra jerarquía. No sabemos lo que va a traer, tampoco sabemos qué tipo de cultura va a reemplazar el patriarcado y navegamos hacia ese horizonte a ciegas como lo hicimos desde siempre. Esta subversión espontánea de lo femenino se entiende más fácilmente si se considera que él tiene su papel en la relación sexual ella misma. El orgasmo resulta de una subversión de la dominación incestuoso-paterna. Por dar una imagen, es cuando la novia entra a la iglesia del brazo de su padre y ella sale del brazo de su marido. Ella deja a su pobre papá en un mar de lágrimas. El orgasmo tiene como condición que el amante está desprovisto de cualquier postura paterna. Y si no es así, las mujeres permanecen rígidas y los hombres corren a buscar prostitutas. Ustedes lo saben, en la antigüedad las prostitutas eran las sacerdotisas de Dios en los templos de Eros. Para volver a lo que ocurre durante la relación sexual amorosa, la condición del orgasmo es la caída de la dominación incestuosa del padre. El orgasmo no es un goce suplementario, sino el fin aliviante del goce. Si el orgasmo fuera el goce del otro, entonces las mujeres tendrían un orgasmo fantasmático con sus propias madres. Es porque hay un rechazo de la dominación paterna que es únicamente lo femenino que llega al orgasmo. Los hombres tienen un orgasmo solo como réplica del de su compañera. Por eso están obsesionados por la conquista de lo femenino. El orgasmo femenino es la condición del orgasmo masculino. Lo femenino fue un principio revolucionario sin ningún programa. Esto no le ha impedido tener también un importante rol político en ciertos momentos de la historia. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, las mujeres fueron a buscar al rey que había huido a Versalles. Esta masa de mujeres
trajo el rey de vuelta a París. Las asociaciones de mujeres siguieron teniendo un papel revolucionario durante algunos años, tuvieron el derecho de armarse y a llevar pantalones, hasta que Napoleón dio entierro a la revolución y fue prohibido enseguida a las mujeres el uso de pantalones. Es significativo que en Francia se volvió a autorizar a las mujeres a usar pantalones hace pocos años solamente. Estamos entonces frente a un cambio de civilización. Seguir atados a concepciones superadas de una sociedad caduca sería condenar al psicoanálisis a perder su autoridad. Lacan no pudo previstar este cambio de sociedad. Él siempre fue un hombre de su época y no pudo entonces imaginar lo que pasa. Él no ha evaluado la importancia que Freud ha otorgado a la bisexualidad. Tampoco él no habló de la represión de lo femenino ni del orgasmo. Si estudiamos los matemas de la sexuación en el seminario aún, él dice, cito, que la función fálica del hombre, como todo, encuentra su límite en la existencia de un X que niega la función fálica. Es lo que se llama la función del Padre. El todo se funda así sobre la excepción que niega completamente la función fálica. Fin de cita. A mí me parece que es una buena definición del patriarcado, él mismo. Porque ¿cómo un hombre puede ser un todo? Y que por consecuencia una mujer será una no toda. Es imposible. El hombre también está dividido por su propia bisexualidad. Y también, ¿cómo puede ser que el padre no conozca la castración? Debemos preguntarnos si en el futuro de una nueva cultura no será cada hombre el que afrontará la castración. Cada hombre solitario será una excepción y no solo el padre. Así, ¿cuál es el futuro del psicoanálisis en este enorme trastorno? Hay que pensarlo, porque esos cambios se produjeron sin participación de las asociaciones analíticas y, a decir la verdad, con su silencio, sino a la excepción de algunos psicoanalistas. Una gran parte de los psicoanalistas mostraron su hostilidad como si los cambios fueran una catástrofe simbólica que va a descomponer la sociedad a causa de una caída del padre. Pero debe ser bien claro, el fin de la dominación del patriarcado no significa el nacimiento de una sociedad sin padre dirigida por las mujeres. Se trata solamente de la caída del poder patriarcal. Para bien hacer la distinción, es necesario aclarar la cuestión siguiente. ¿Qué es un padre? Freud se ocupó varias veces del papel del padre. Puso en evidencia el rol fundador que él tiene para los hijos, y él mostró cómo su seducción provoca un fantasma parricida. Al mismo tiempo, la muerte del tótem funda el sentimiento religioso para la sociedad. Pero eso no responde a la pregunta, ¿qué es un padre? Para cada hombre. Freud dejó intacta la pregunta y Lacan tampoco la respondió. Si el padre fuera, tal como él lo señala,
una simple metáfora en el deseo de la madre, entonces estaríamos frente a la definición misma de la proclusión. Pero no, el padre no es una metáfora. Existe un deseo del padre, un deseo poderoso que habita en casi todos los hombres. Puede ser un deseo que les asusta o al contrario que buscan llevar a cabo. Así podemos empezar a entender lo que es el deseo del padre. Un padre no es nada más que un hijo que quiere tener un hijo para dejar de ser un hijo. Si profundizamos esta idea, se ve claramente que no son los padres los que van a desaparecer en el futuro, sino el patriarcado. Cada hombre, uno por uno, afrontará solo su deseo de paternidad sin recurrir a la puesta en escena religiosa. Bien, hasta ahora yo he hablado solamente de algunos problemas internos a la teoría psicoanalítica. Pero hay también problemas externos a nuestra teoría frente a las cuestiones de las neurociencias, por ejemplo, o de la psiquiatría farmacologista y del DSM. Es verdad que hay una potencia nueva del organicismo, de la neurología y del comportamentalismo. Debemos responder, por supuesto, pero tenemos que decir lo que sabemos, es decir, que el cuerpo humano no crece, no sabe comer, no sabe levantarse afuera del deseo. Los niños a los cuales no se habla mueren. No hay vida humana afuera del deseo. Para responder a nuestro papel en la nueva cultura, se trata por primero de ser fiel al deseo, al descubrimiento inicial de Freud. Desde su nacimiento, los niños repiten en sus sueños, repiten lo que pasó durante el día, repiten el escenario de una separación de su madre que no quieren, pero que sin embargo quieren por su temor al incesto. Es una separación que les empuja a crecer, a caminar hacia adelante con la nostalgia por lo que existía antes. La repetición repite al revés los traumatismos que han ocurrido. Una niña seducida buscará seducir. Un niño golpeado buscará golpear. El deseo no tiene ningún objeto y es una pura repetición. El síntoma, por ejemplo, es una repetición que anuda un acontecimiento del pasado a algo que ocurre en el presente. Esta repetición dolorosa necesita ser desanudada para poder seguir adelante. El deseo repite al revés. Primero, todos los eventos traumáticos y el más decisivo de ellos es el reparto de la bisexualidad que tiene como consecuencia el deseo de lo masculino por lo femenino y recíprocamente. Es el sentimiento que sentimos todos los días, ¿no es verdad? Es una repetición que busca remediar al exilio de la mitad de nuestro género y así la repetición del deseo se transforma en un deseo sexual del otro sexo. Es una molestia deliciosa, constante y un placer amargo. ¿Para qué sirve el psicoanálisis sino a liberar el deseo?
que está encadenado por síntomas. La práctica del psicoanálisis alivia el sufrimiento en tanto que libera al síntoma y que restituye al deseo su poesía. Es como Shakespeare lo ha escrito, cito: estamos tejidos en la misma tela que nuestros mismos sueños y nuestra vida ínfima está rodeada de sueño. Fin de cita. Es en esta noche que el psicoanálisis orienta al que habla de sus pensamientos desconocidos de ello mismo. La poesía rima, la poesía repite, es un modelo para el psicoanalista que debe escuchar las repeticiones. Las rimas que se repiten en las palabras son las olas poéticas del deseo. Las teorías del psicoanálisis son numerosas, pero sin embargo hay una única práctica, la del diván y del sillón, que hace entender las repeticiones y las devuelven a su poesía. Es hacer resonar la música la más íntima, no hay otra igual. Y esto es lo que le augura al psicoanálisis un gran porvenir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por llegar. Vayan anotando vuestras preguntas e inquietudes, ¿no? Vamos a intentarlo. Bien, vamos a escuchar ahora a Pura Cancina. Con la respuesta psicosomática. Pura, te voy a pasar el micrófono. Bienvenida, muchas gracias. Antes que nada, mi felicitación a los organizadores de este magnífico congreso. Siempre me pasa lo mismo porque hay que ponerlo acá y yo solo. Pues mis felicitaciones a los organizadores de este magnífico congreso que también estuvo funcionando y que ha tenido estaba a punto de sufrir un accidente. Bueno, y que ha tenido semejante convocatoria. Luego, unas palabras acerca de cómo lamento que mi querido amigo Gerard Cormier no haya podido estar hoy con nosotros. Y le deseo así también fervientemente que pueda recuperarse pronto. Las palabras que él nos dirigió me llevó a conmemorar lo siguiente. A principios de octubre, acá en la ciudad de Rosario, se realizó el Congreso 31, creo que 31, Congreso de Mujeres, con más de 70.000 asistentes. Cuando marchaba el día de cierre, toda esta cantidad de mujeres hacia el monumento, al pasar por la catedral, fueron provocadas, pienso que fue una provocación, por un grupo de hombres militantes católicos que a viva voz rezaban, adivinen, el Ave María.
En esto coincido en parte con Gerard y también con Freud, obviamente, para decir que enaltecer a la Virgen es, o sea, a la no castrada, por no sexuada, es la madre, expresa un profundo rechazo por lo femenino. Pero ahora, bueno, con esta reflexión con respecto al discurso de Gerard, voy a pasar a mi tema. Propuse como tema la respuesta psicosomática. Pero para poder empezar a referirme a lo que yo he podido reflexionar, pensar acerca de la cuestión psicosomática, tengo que empezar diciendo que yo intento no confundir patriarcado con padre. Creo que patriarcado es una categoría eminentemente sociológica, quizás más que antropológica. Quizás más sociológica que antropológica. La palabra patriarca proviene del griego y que significa padre y mando. Pero sí nos queda lo que Gerard planteaba recién, esa pregunta que Freud no respondió y que Lacan también dejó planteada, pero la dejó explícitamente planteada. Lacan la decía en francés, la question du père. Pero question en francés quiere decir tanto: pregunta, cuestión, problema. Entonces tenemos ahí la pregunta por el del padre, la cuestión del padre y el problema del padre. Yo intentaré dar una respuesta, no a la cuestión del padre, por favor, sino a cómo pienso la estructura del hablante en relación a la cuestión del padre. Y diría que el padre, no el papá, el padre como una función simbólica, es un infiltrado, está infiltrado en el lenguaje, forma parte del lenguaje mismo, es una inseminación del lenguaje en la lengua. Por lo tanto, esto que está inseminado en la lengua y que hace que Lacan diga que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es ese fallido del lenguaje que no puede decirlo todo. ¿Qué es con lo que nos manejamos? ¿Qué es lo que nos hace hablantes? Podríamos animarnos a decir humanos, pero que justamente con ese hecho nos insemina para hablar con un fallo en el lenguaje mismo. Ese fallo es el que impide nombrar el deseo. Lo que Gerard decía recién, no conocemos cuál es el objeto de nuestro deseo. Yo diría, no tenemos cómo nombrarlo. O sea, el deseo nos causa, nos empuja, pero no tenemos cómo resolverlo, no tenemos cómo nombrarlo, no tenemos cómo encontrar el objeto que lo resuelva. Y queda entonces planteado como lo que nos va a empujar permanentemente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque propuse a lo psicosomático como respuesta en la medida en que pienso al síntoma como respuesta. O sea, el síntoma, freudianamente, pensémoslo,
desde el comienzo. El síntoma, nos dice Freud, es formación de compromiso. Y ya que diga formación de compromiso, nos está planteando algo. Nos está diciendo que es un compromiso. ¿Entre qué y qué? Pero también nos está diciendo que hay un sujeto que sostiene este compromiso. También Freud, bueno, entre qué y qué sería, freudianamente, entre la represión y el retorno de los reprimidos. Esto es muy simple, del ABC, pero allí se instituye no solo el síntoma como respuesta, sino también las formaciones del inconsciente. Entonces, el síntoma sería ese intento de resolver lo que no se resuelve. El síntoma es una respuesta del sujeto al lugar del fallido estructural que nos habita. Es un intento de respuesta del sujeto en arribar a un goce que se ha tornado imposible. Por lo tanto, seguimos siendo freudianos en este punto, el síntoma es precisamente goce. Pero es un goce donde está comprometido con la defensa. Es un goce que es goce sufriente. Es, por lo tanto, lo que yo elijo últimamente nombrar como goce podrido, para poder diferenciar la posibilidad de un otro goce. Entonces, y llegamos hasta ahí. Síntoma, respuesta del sujeto, un modo de arreglárselas con lo que no anda. Arreglárselas con lo que, desde que hablamos, no se resuelve. ¿Por qué entonces mi propuesta de situar lo psicosomático como, de situar lo psicosomático como respuesta? Porque desde el inicio se ha planteado su diferencia con el síntoma. Luego voy a referirme a esa diferencia, pero el mismo hecho de que se haya generalizado el llamarlo fenómeno está diciendo que no se llama síntoma. No hablamos del síntoma psicosomático. Entonces, ¿en qué se diferencia? Voy a referirme a eso. Pero ha habido distintas formas de nombrarlo, de ponerle nombre. Y siempre, cuando se pone nombre, fallamos. Desde Adán en adelante no somos buenos para nombrar. Sin embargo, hay nombres que están mejor, que dicen mejor, que apuntan mejor a eso de lo que se trata. Se le llama trastorno psicosomático. También se le llama afección o enfermedad psicosomática. También se le llama fenómeno psicosomático. Y mi propuesta es nombrarlo respuesta psicosomática. A pesar de la distancia de lo psicosomático con respecto al síntoma, entendido psicoanalíticamente. ¿Por qué no pongo a trastorno? ¿Por qué no me parece que sea un buen nombre? Bueno. No, esto se enredó. Ya sabes. Porque, en primer lugar, trastorno, el término trastorno, ustedes lo pueden encontrar totalmente desparramado a lo largo del DSM. En el DSM se encontrarán distintos trastornos y proviene, a cada manera de nombrar sostiene una ideología, está impregnado de una ideología, y el término trastorno está impregnado de la idea de lo no trastornado. Por lo tanto, si algo se trastorna, se trata de reconducirlo a cuando no estaba trastornado. Entonces, trastorno lo veo muy ligado a lo que sería
la ideología que sostiene los nomencladores, por ejemplo, como el DSM. Enfermedad o afección psicosomática. Esto me parece que es más interesante poder despejar qué es lo que se está diciendo cuando hablamos de enfermedad o afección psicosomática. Yo creo que proviene del discurso médico. Pero cuando digo proviene del discurso médico, estoy diciendo algo más. Estoy diciendo algo que Freud despejó muy tempranamente. Me refiero a un escrito de Freud de 1910, que se llama Trastornos psicógenos de la visión. Lo psicógeno. Pero Freud ahí marca muy bien la diferencia entre lo que es la concepción del inconsciente y de lo disociado de la escuela francesa, por ejemplo, en donde lo inconsciente está ligado a una disociación, podríamos decir, orgánicamente sostenida, una incapacidad de síntesis. Mientras que el inconsciente del que él habla proviene de la represión y por lo tanto del conflicto. Es una lucha de fuerza. Está totalmente remarcada esta diferencia en ese texto de Freud. Pero, ¿por qué me importa remarcar esa diferencia? Porque en el discurso que proviene, el discurso médico, justamente de lo que se habla cuando se habla de enfermedad, de afección, se está hablando de lo psicosomático al modo del compromiso psicosoma. O sea, lo psicosomático como compromiso de la psiquis con el soma. Y entonces, por ejemplo, se va a decir, está somatizando. Donde es muy importante hacer la diferencia con lo que se dice cuando se dice está somatizando a un misterio. Y fenómeno tiene quizás su fundamento. Y es el mismo fundamento que guía a Lacan cuando habla, para hablar de, podríamos decir, de los acontecimientos psicóticos, de fenómenos psicóticos. O sea, que el fenómeno, desde Lacan y fundamentalmente para hacer la diferencia con el síntoma, en el fenómeno se trata justamente de lo que no nos permite un recurso al inconsciente. Es el caso, por ejemplo, cuando Lacan habla de los fenómenos psicóticos. Entonces me parece que sí, esta es una mejor vía para aproximarse a lo psicosomático, ya que una de las cosas que tenemos que decir es que no podemos, por lo menos durante un cierto tiempo en que escuchamos a alguien que sufre de una afección psicosomática, no podemos contar con el recurso del inconsciente. Entonces, viene allí donde yo propongo respuesta psicosomática. ¿Qué podemos decir entonces de la respuesta psicosomática con respecto al síntoma? Lo primero que tenemos que decir es que no es un síntoma. No es un síntoma porque no se trata de una formación de tipo metafórica como lo es el síntoma. No se trata de una sustitución significante en la que se juega un sentido. Se trata de algo enquistado, de algo fijado, de algo cerrado. Hay al menos dos lugares en los que podemos agregar para interrogarnos sobre la cuestión de lo psicosomático. En Lacan, fundamentalmente, es en el seminario 11, al que me voy a referir qué cosas sirven del seminario 11, y la conferencia en Ginebra. Pero parto de la conferencia en Ginebra. Ahí va a decir
indicaciones, meras indicaciones. Más bien diría, nos tira cuestiones para que repensemos. No nos explica nada de lo psicosomático, simples indicaciones. Pero indicaciones que si nos las tomamos en serio y efectivamente reflexionamos sobre las mismas, pueden empezar a desplegarse y a decir. Entonces, lo que dice Lacan ahí es que, por supuesto, dice que no se trata de un síntoma, que es algo, es una fijación, es algo fijado en el cuerpo, es algo del tipo de un escrito en el cuerpo, una cifra, una... ¿Ven cómo más dice? Me voy a ir un poco a las formulaciones. Como verán, tengo más escrito de lo que les estoy diciendo. Acá. Bueno, es un criptograma, algo escrito al modo del criptograma. Muy bien, interrogemos cada una de estas cuestiones. Es un escrito al modo del criptograma. Ustedes saben que un criptograma no es posible de que pueda leerse, por lo tanto, retornarle su texto, si no tenemos la clave de codificación. O sea, si no tenemos la clave de codificación es si no conocemos el código que lo hace criptograma. Por ejemplo, les doy un ejemplo simple que es el clásico de la piedra Rosetta y cómo la descifra Champollion. La piedra Rosetta estaba escrito en jeroglífico egipcio, que era la escritura que no se conocía, pero también estaba escrita en demótico y estaba escrita en copto. Entonces, en griego. Entonces, el demótico y el griego se conocían, y como era el mismo texto, a través de los textos conocidos se pudo empezar a despejar cuál era el código para poder develar lo escrito en el criptograma, y así es como se pudo conocer, Champollion dio a conocer los fundamentos de la escritura egipcia. Otro código que le sirvió para descifrar es el que lo que Lacan dice escrito en el cuerpo como en un cartucho, y luego hace referencia a un nombre propio. En la escritura egipcia, el cartucho es esa especie de marco que encierra algunas letras de la escritura egipcia. Pero la indicación con la que contó Champollion es que lo que estaba dentro del cartucho, como se llama a esto que encerraba las letras, eran nombres propios. Por lo tanto, bueno, ahí puede descifrar que se trataba de Cleopatra, etc. Entonces, miren la referencia que hace Lacan. Escrito en el cuerpo, como en un cartucho, un nombre propio. Y ya tenemos alguna idea con respecto a qué puede hacernos pensar esta indicación que da en la conferencia en Ginebra. Otra cosa que dice es una cifra, algo congelado. Primer cuestión, decir que es algo congelado nos tiene que remitir a que allí hay algo que ha quedado fijado en el tiempo, algún acontecimiento, algún hecho dramático, ¿por qué no?,
que no ha tenido tratamiento por lo simbólico. O sea, ha quedado encriptado, congelado. Cifra. ¿Por qué cifra? Muchas respuestas psicosomáticas tienen la característica de pasar crisis y tiempo de no crisis, crisis y tiempo de no crisis. Podríamos decir que allí se manifiesta esta cuestión de la cifra, más y menos. Crisis, o sea, escrito en un sistema binario. Creo que eso también es aclaración que hace acá. Está escrito en un sistema binario, que en mi lectura indicaría estas síncopas entre la aparición de la respuesta y el tiempo de, podríamos decir, descanso. Otra cuestión, entonces, hasta por ahí creo que están las indicaciones de Lacan. El seminario 11 nos brinda la posibilidad de empezar a despejar el cómo, el cuándo y el por qué de la producción de este modo de respuesta del sujeto. Pero yo ya puedo adelantarles algo. Si es una respuesta del sujeto, que no es la respuesta al modo del síntoma, es porque el sujeto responde no con una formación significante, sino que responde con su cuerpo, con una parte de su cuerpo, con una función, con un órgano. Responde con el cuerpo. Y cuando decimos sin recurso al inconsciente, decimos que esa respuesta está desabonada del inconsciente. Desabonada del inconsciente, que no es el desabonamiento del inconsciente que tiene el sujeto en la psicosis. O sea, podríamos decir, se salva de quedar afectado por una psicosis a costa de hacer la entrega de una parte de su cuerpo. Es un modo de desabonamiento que sería como es el de Joyce. En Joyce, lo desabonado es la obra. O sea, pero no está Joyce como desabonado. Entonces, desabonamiento del inconsciente con la entrega de una parte del cuerpo, que es lo que queda desabonado del inconsciente. En el seminario 11, Lacan nos da la oportunidad de pensar, como les decía recién, en el cómo, en el cuándo y en el por qué. Él lo sitúa, y acá le debo la orientación de mi lectura a mi amiga Ide Henry, que no sé si estará por ahí, pero el que me orientó en lo que ella despeja, y es una lectura muy fina, porque hay que despejar lo que ella despeja. Ella despeja en el seminario 11 la diferencia entre el efecto afanisis y la función afanisis. O sea, el efecto afanisis es ese que se produce cuando el sujeto queda afanizado, desaparece bajo el significante que lo representa. Queda desaparecido bajo ese significante. En el tiempo que Lacan nombra de la alienación significante, tiempos por el que todos nosotros hemos pasado y tenemos muchas veces más que pasar. Bien, entonces, Lacan decía, y esto para muchos que se quejan del lacanismo reinante. Yo no me quejaría porque yo lo entiendo. Quiero decir, lo entiendo como los tiempos de aproximación a una obra. En una oportunidad Lacan dice, tendrán que alienarse a mis términos. Pero alienarse quiere decir después separarse.
O sea, alienarse, soportar ese tiempo de alienación es lo que permite luego la separación. Si nosotros queremos separarnos antes de alienarnos, no sé de qué nos separamos. Entonces, en ese tiempo del efecto fanisis, se produce la desaparición bajo el significado. Pero allí es donde ahí detecta que Lacan habla también de la función afanisis, que no es lo mismo que efecto afanisis. La función afanisis es la posibilidad de que, habiendo pasado por la afanisis y habiendo podido separarse, el sujeto, en tanto objeto ofrecido al otro, puede hacer uso de eso por lo que ha pasado, su propia desaparición. Entonces, hace uso de la función afanisis. Puede desaparecer para el otro. Y al desaparecer para el otro, lo que intenta es abrir en el discurso del otro lo que llamamos el intervalo entre los significantes. Porque ¿qué es lo que produce el enquistamiento, el apelotonamiento y al mismo tiempo podemos decir esa cristalización a la que se refiere Lacan? La holofrase, esto es el pegoteo de los significantes, su no separación, una culminación del otro que es produciendo una holofrase, o sea, donde no hay separación significante, no hay intervalo, no hay posibilidad de interrogar el deseo del otro, que es lo único que nos permite producir la separación. Entonces, hacer uso del efecto fanisis es un modo de intentar abrir el intervalo ahí donde el intervalo está cerrado, al holofraseo. Entonces, me parece que esto ya es una indicación con respecto a cómo hay que escuchar en el discurso de las respuestas psicosomáticas. Cuando esta se ha producido y se produce, usualmente cuando una necesidad no se ha despegado, no se ha bien despegado de la demanda que el sujeto dirige al otro o que recibe del otro. Por eso, cuando digo una necesidad, estoy refiriéndome a eso del cuerpo que queda ahí desabonado. Entonces, escritura en el cuerpo, y ahí podemos confirmarlo. Esa escritura puede tener el valor de un nombre propio. Cuando algo complicó la puesta en función del nombre propio, ojo, que cuando decimos puesta en función del nombre propio, no estamos pensando en Juanito Pérez. O sea, no estamos pensando en el nombre de pila y el patronímico. Estamos pensando en la letra que opera en función del nombre propio. Entonces, allí donde les debo también, yo colaboro mucho con mis colegas, intercambiamos mucho, le debo a Lili Donzi, que está en otro salón, todo lo que ella aporta desde su experiencia, en su trabajo con niños, todo lo que ella me ha aportado con respecto a la cuestión de la letra en la respuesta psicosomática. Letra sin lector, va a decir Liliana Donzi. Letra sin lector o que no encuentra su lector, porque como letra no está tramada con el significante. Por lo tanto, no encuentra los significantes que la harían legible como letra. Es un nuevo modo de decir desabonada del inconsciente. Entonces, letra que ha quedado despegada del texto de la que se extrajo y que, a la cual hay que retornarla a ese texto. Pero cuidado, no se entusiasmen, no es por un tiempo, por lo menos, con la interpretación. La interpretación ahí no funciona. Pero antes de, ya que me quedan 10 minutos,
Quiero referirme a algo. Hasta ahora, todo lo que he desarrollado, y ustedes habrán visto que escribí mucho más de lo que he desarrollado, está diciendo que yo propongo una respuesta allí donde no hay respuesta. Lo que he dicho es que propongo nombrar respuesta psicosomática allí donde justamente lo que está interferido en la respuesta. A menos que consideremos como respuesta esta entrega de un pedazo del cuerpo, de un órgano, etc. Que eso pueda ser considerado respuesta. Se me ocurre más bien un mejor ejemplo para ilustrar la cuestión. Yo le llamaría entonces, a partir de ese ejemplo, respuesta final. Quiero decir, respuesta que se produce allí donde una culminación deja sin respuesta, y yo lo voy a decir en rosarino o en argentino, y contra los palos. O sea, respuesta final. Y el ejemplo que quiero darles es el de Signé de Courfontaine. Signé de Courfontaine es la heroína de la primera de las 3 obras de la trilogía de Claudel, allí donde Lacan propone que se funda la tragedia moderna. Signé, como Jo, pero de una manera distinta, sufre todos los castigos siendo inocente. Quiero decir, el malvado se apropia de su casa, se apropia de su nombre, o sea, tiene que casarse finalmente con, bueno, ahora está bien que me haya olvidado el nombre, porque es tan malo ese hombre que... Pero finalmente, Signé, y la acaba de decir, ella se sacrifica porque cree. ¿Cree en qué? Cree en el verbo. Cuando Lacan dice cree en el verbo, está diciendo cree en Dios, pero yo escucho también cree en el verbo, cree en la palabra. O sea, creer en la palabra es lo que la sostiene en la entrega, en esa entrega sacrificial a todos los madres, hasta que al final entrega su propia vida para salvarlo al malvado. ¿Qué gesto es este, el de Signé? Y hay un comentario de Lacan allí que me pareció magnífico en el seminario 8, cuando habla de El rehén, El pan duro, etcétera, las 3 obras de Claudel. Y va a decir, porque Signé va a morir, está muriendo, pero en ese muriendo, dice no. Pero no dice no, dice no con el dedo, dice con el dedo, no. Y Lacan va a decir, ese ne, ese no, ese signo, y va a decir esa psicosomática. Esa psicosomática es la respuesta de Signé, quien sostiene con su no la creencia en el verbo. La creencia en una palabra que ya no puede pronunciar, pero que la dice con un gesto que para Lacan es, yo creo, magníficamente asimilada a esa psicosomática. Nada más. Bueno, vamos a continuar con Luis Horkheim, que es, voy a ser muy breve, que ha publicado varios libros, teoría de la psicología.
Vos sabés que por apurarme, porque digo, va a alcanzar, no va a alcanzar. Bueno, nobleza obliga, pura. Profesora de la titular de Clínica 1A, fue nuestra profesora de muchos de nosotros. Es profesora asociada de lectura individual de sujeto 3, docente de la carrera de doctorado y actual docente de la maestría en psicoanálisis, docente y supervisor de la Red Psychoanalytic Association de Nueva York, dicta seminarios y conferencias en diferentes lugares del país y del extranjero, autora de Escritura y Feminidad, El dolor de existir en la melancolía, Neurastenia y fatiga crónica, Las indolencias de la actualidad, de investigación en psicoanálisis, Mostrar la cuerda y El puzzle de un padre. Y Luis, brevemente, es un premio Pones de Platino década 1996-2006 de psicoanálisis, es asesor del Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con su jefe que fue Mauricio Goldenberg de 1968 a 1971, codirector junto al doctor Mauricio Goldenberg del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Caracas, y presidente de la Fundación para el Estudio del Psicoanálisis, FUNDEP, profesor invitado de posgrado en diversas instituciones del país y del exterior, autor de numerosos artículos y capítulos de libros publicados en revistas nacionales y extranjeras. Ha escrito libros como Narcisismo, Intersubjetividad y Clínica, Las depresiones, Autoestima e Identidad, Las encrucijadas actuales del psicoanálisis. Luis, tu conferencia, tu trabajo en Clínica del Narcisismo, sus 4 modalidades y los desafíos consiguientes. ¿Te manejas con ese micrófono? Creo que sí. Bien, adelante. Bueno, primero agradezco a los organizadores del encuentro, a ustedes por estar acá. Yo trato de ser bastante fiel a la convocatoria, y la convocatoria de este congreso es el porvenir del encuentro. ¿Cuál será el porvenir de un encuentro entre tanta gente joven, tanta gente vinculada al psicoanálisis? Y va a depender de si en nuestra disciplina prepondera el dogmatismo, el eclecticismo o el pluralismo crítico. Pluralismo crítico sería pensar en un psicoanálisis plurireferencial, que no está ni en Freud, ni en Lacan, ni en Pierre Bernier, ni en Grimm, sino, como diría Freud, en 1900, entre ellos. Cuando Freud tiene que teorizar sobre el aparato psíquico, en la intervención de Freud dice, el psiquismo no está en las neuronas, sino entre las neuronas. Y yo diría que el psicoanálisis está entre Freud y Lacan, entre Lacan y los autores post-lacanianos, pero también entre Kohut, entre Winnicott, entre la escuela inglesa. Había una frase que enojaba mucho a un amigo mío, una frase de Bachelard, a León Rosisner, que yo decía, Bachelard decía, lo que es demasiado especializado para un filósofo es cultura general para un científico. Por supuesto, León Rosisner se enojaba con esta frase, pero yo la aplico a nuestro mundo psicoanalítico. Cuando existe un Lacan, un Kohut, una Melanie Klein, tienen como cultura general la freudiana, la obra de Freud y de todo su contexto epistémico es su cultura general. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a la segunda o a la tercera generación? ¿Qué pasa cuando ya no es Lacan, sino Miller o los disidentes de Miller, donde la cultura general ya no es el campo psicoanalítico amplio, sino en esta segunda generación su cultura general está reducida a ese grupo en el cual se ha forjado, se ha formado? Yo creo, no veo demasiado lejana la alternativa de que encuentros de estas características se tengan que hacer con intérpretes, no solamente para poder traducir a Pommier, sino intérpretes donde alguien que habla lacaniano tenga que ser traducido en términos freudianos, alguien que habla de Winnicott tenga que ser traducido. La única forma de evitar eso es sí producir un pluralismo crítico
es sí recuperar un Ursprache, un lenguaje fundamental, y en ese sentido uno de los planteos de este encuentro es que es evidente que el psicoanálisis actual es múltiple y que la única referencia es al uno, al padre fundador, así dice la convocatoria de este encuentro. El uno, el padre fundador, me hace acordar cuando se hacen este tipo de afirmaciones a una vez que yo le dije a un paciente adolescente que se contradecía. Y entonces el paciente adolescente me contestó. Más fuerte, Luis. El paciente adolescente al cual le señalé contradicciones me dijo que me contradigo, soy inmenso y contengo multitudes. Walt Whitman. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es que la obra de Freud es compleja. Y lo que quiero decir es que, como dice Habermas del marxismo, el marxismo no es un proyecto superado, sino inacabado. Yo diría, el freudismo no es un proyecto superado, sino inacabado. Es necesario hacer lecturas de Freud, lecturas retroactivas del psicoanálisis contemporáneo, lecturas retroactivas en el interior de la obra. Hay muchos textos que se dejaron de leer porque no coinciden con lo que es hegemónico en cierto momento. Lecturas sintomales, pero también literales, que la gente se acerque a una obra como la de Freud y que pueda leer sin que haya un intérprete y sobre todo que no haya un intérprete con mayúscula. Lecturas críticas, lecturas problemáticas, y entonces cada uno de nosotros, en esa referencia a un uno que es lo múltiple, tendrá que decir con qué Freud se vincula y a su vez cómo ha hecho su propia trayectoria clínica, teórica, personal a partir de Freud. Para eso sería necesario que en un ambiente universitario se pongan en un plano de igualdad varias corrientes psicoanalíticas y que hacen al patrimonio del psicoanálisis actual y que no son todas triviales. Estoy hablando ahora de aquellos que, como yo sé que hay un planteamiento de replantear la formación, no en la Universidad Nacional de Rosario, sino en muchas facultades de psicología, la necesidad de replantear cómo transmitir un psicoanálisis que está en crisis. ¿Sí? Un psicoanálisis que solo sobrevivirá si se hace una profunda autocrítica de hasta qué punto los debates en los colegas corresponden a los debates que nos enfrentamos en la realidad clínica y en la práctica cotidiana. Freud decía, gris es la teoría, verde es la vida. Citando a Goethe, yo diría, gris son muchos encuentros entre colegas donde prácticamente lo que circulan son contraseñas de pertenencia a un mismo grupo, y verde es la práctica clínica. Sobre todo cuando la práctica clínica no se ejerce con creyentes, sino con pacientes. El paciente como la función es una exigencia de trabajo. El creyente lo único que exige es un ritual. ¿Sí? Y cuando digo exigencia de trabajo, quiero decir que en las lecturas de cada uno, la primer fidelidad es con la práctica. Freud decía, cuando tiene que teorizar sobre las teorías sexuales infantiles, que hay un momento donde el niño se produce un conflicto del cual va a depender el porvenir de su pensamiento. O se somete al discurso de los padres, y los niños, como algunos psicoanalistas piensan, vienen de París, o empieza a pensar desde su propio cuerpo. Ahí se genera un conflicto entre la autoridad y su corporeidad. Ese conflicto llevado a un psicoanalista que tiene práctica es el conflicto entre lo que escucha permanentemente de sus colegas y lo que enfrenta cotidianamente en su práctica con los pacientes, que lo lleve a diferenciar aquellos conceptos que solo tienen valor de cambio entre los colegas de los conceptos, como diría Foucault, que son herramientas.
Yo diría, y ahora sí retomando el tema de este panel, los desafíos. El primer desafío es retener la atención de ustedes en este momento. El segundo desafío es, voy a llegar a eso, a hablar de patologías narcisistas. Pero antes les voy a hacer un mapa de los desafíos teóricos, clínicos, epistemológicos, interdisciplinarios, técnicos, institucionales y sociohistóricos que tendrá que atravesar el psicoanálisis más allá de la euforia por el éxito de esta convocatoria. Hoy el psicoanálisis está en crisis. Y el psicoanálisis no está en crisis solamente por resistencias a lo sexual o resistencias a ser consciente o inconsciente, sino porque hay una memoria acumulada, memoria histórica, de tantas ortodoxias y escaladas de ortodoxias que se dieron en nuestro país, que generaron esas ideas de que cuanto más duro, más puro, ¿sí? En lugar de conectarse con la obra de Freud, pero además con la realidad clínica, psicoanálisis de superficie versus psicoanálisis de profundidad. Freud, cuando escribe su autobiografía, y esto es lo que yo, si tuviera que condensar el principal mensaje de Freud, diría, cuando escribe su autobiografía, 1925, dice, ya he hablado mucho de mi propia obra, la interpretación de los sueños, me expuse en mi intimidad, no voy a hablar de mí, voy a hablar de mi obra. Pero dice de él 3 comentarios. El primer comentario que rescata él como que le da valor como enunciante a sus enunciados es que nunca se sometió a la autoridad, ni tampoco que se sometió al consenso, ¿sí? Ni tampoco, ni la autoridad, ni al consenso, ni tampoco se sometió a la necesidad de pertenencia. Desconfianza ante la autoridad, soportar no pertenecer a la compacta mayoría, decía Freud, pero además la pulsión de saber. Si hay algo que yo tuviera que evaluar a un psicoanalista en formación, no tengo esa tarea, nunca la tuve, por suerte siempre me abrí de los sistemas institucionales que se otorgan el papel de decir quién es psicoanalista y quién no lo es. Pero si yo tuviera que evaluar, diría, alguien que tiene pensamiento crítico, que puede pensar como el salmón, avanzar contra la corriente, que puede desafiar los consensos, que no tiene un sometimiento a la autoridad, por más que esa autoridad esté investida de todo el prestigio universitario, académico y de poder, pero además que tenga curiosidad. Serían esas 3 condiciones, las únicas condiciones que Freud va a poner de su propia persona para luego sí exponer su obra. ¿Cuáles son los desafíos teóricos que a mí me parecen centrales? Primero hablemos que tiene que haber debates, yo diría, o diferencio los debates prisión de los debates pasaporte. Hay debates que son atemporales, que llevan 50 años sin resolverse. Y hay debates que son pasaporte a resolución. Pero dentro de los debates hay debates conceptuales, que serían los deseables y no son los más numerosos. Debates creenciales, donde uno está discutiendo y se encuentra que cada quien está sosteniendo un campo de creencias. Debates corporativos, donde lo que se está defendiendo es la pertenencia a una corporación. Y por último, y el más complejo y el más actual, son debates económicos. Cuando hablo de debates económicos, tomo como un debate central el debate actual con la industria farmacéutica y con respecto al reduccionismo biologicista y al intento fertilizado para tomar un aspecto, antidepresivos, 10.000 millones de dólares en Estados Unidos, 20.000 millones de dólares en el mundo. Esa industria farmacéutica
está tratando de convencer a todos aquellos que tienen por tarea trabajar con las depresiones y con los conflictos humanos en que todo se resuelve con distintas pastillas. Es a esa industria que debemos tener en cuenta. Quiero decir, hoy, independientemente de las distintas corrientes psicoanalíticas, el debate con la industria farmacéutica ya no es un debate creencial, ya no es un debate conceptual, ya no es un debate corporativo, es un debate donde se juegan inmensos intereses económicos y tenemos la obligación, eso lo decía Pommier, de rescatar, no solo en las depresiones, sino en el sufrimiento psíquico en general, que no se puede convertir en un ser humano en un conjunto de moléculas que se resolvería, por lo tanto, su sufrimiento y sus conflictos a través de la ingestión de alguna molécula transformadora. Tendríamos que pensar teoría del sujeto. También, hoy se habló mucho de la repetición. Yo hace años que vengo definiendo que en Freud hay 3 prototipos de formaciones de compromiso. La primera, la inaugural, el síntoma, ligado a la patología. ¿Sí? Ahí, 1895, Freud habla de la patología, del síntoma, del sufrimiento. 1900, lo que lo habilita a escribir psicología de los procesos oníricos, es que va a hablar de una formación de compromiso que no está ligado a la patología como es el sueño, ¿no? Y por eso ya Freud se habilita a crear una psicología, no una psicopatología. El sueño, la fantasía, no tiene que ver con retornos de lo reprimido ligadas a la patología, sino ligadas a la subjetividad en general. Pero 1905 produce una obra, El chiste y su relación con el inconsciente. Ahí el retorno de lo reprimido no solamente no tiene que ver con la patología, sino con la creación. En 1910 va a hablar de la sublimación, del humor, del jugar de los niños, del jugar en general. Quiero decir que una de las críticas que sí se le han hecho al psicoanálisis, y estoy hablando ahora en 1973 de Deleuze, cuando decía los psicoanalistas parecen policías de la repetición. Lo único que hace en 1973, ¿sí? Mucho tiempo, como decía León Rosilla, en Argentina la moda llega en barco. Para 30, 40 años, debates que se dieron hace 40 años, después se empieza a abordar y dice, ¿qué quiere decir que no somos policías de la repetición? Que tenemos que ver que la diferencia es el verdadero sujeto de la repetición, que tenemos que pensar en formaciones de compromiso que no tienen que ver con la repetición de lo mismo, sino con la diferencia. En ese sentido, el chiste, el jugar, la sublimación, el humor, tiene que ver con una formación de compromiso que, si bien se realiza lo inconsciente, no produce angustia, sino placer. Que si bien tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con lo social. Cuando Freud habla de Leonardo, dice, curioso, los grandes de la humanidad también tienen historia infantil, pero en el caso de Leonardo, parte de esa historia infantil logró plasmarse en creación que le permite conectarse con el resto de la humanidad. ¿Sí? El chiste, la sublimación es social y solo es sublimatorio si de alguna manera consigue que esa vivencia interior tome una forma que de alguna manera moviliza la subjetividad de los otros. Voy a ir, para no irme del tema mío hoy, los desafíos en cuanto al narcisismo. Freud, ustedes saben, partía de una base. La patología muestra como desgarradura lo que en la normal es una articulación. Es decir, que a partir de 1914, Freud va a tratar de ver a través. A partir de 1914, Freud va a tratar de dar cuenta de cómo la esquizofrenia, la paranoia, la hipocondría permiten construir una teoría del yo.
aquello donde la patología muestra una desgarradura, Freud intenta ver la articulación, la normalidad, la aparente simplicidad de lo normal. Como hubiera dicho Althusser hace muchos años, la ideología naturaliza lo histórico. Quiero decir, cuando alguien dice yo soy yo, hay una larga historia de constitución que hace aparecer como natural. Quiero decir con esto, cuando a veces se dice que la obra de Freud se centró en la neurosis, se centró en las neurosis a través de las prevenciones con respecto a la práctica, pero a partir del 14, ¿cuáles son los objetos de teorización de Freud? Esquizofrenia, paranoia, hipocondría, melancolía, masoquismo, ¿sí? Inhibiciones, todas patologías que ya no conciernen a lo reprimido, sino a la instancia represora. En ese sentido, el narcisismo inaugura todo un estudio del yo y del superyo que no estaba presente, y el interés de Freud se desplaza, se amplía de lo reprimido a lo represor. Voy a tratar de ser breve porque creo que tenemos una fecha, una hora de terminación. Yo definí hace un tiempo, bastante tiempo, porque después de leer tanta, por así decirlo, tanta variedad en lo que se llaman las problemáticas narcisistas, traté de definir 4 modalidades de sus patologías narcisistas. Una primera que tiene que ver con la consistencia del yo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que Freud hablaba de autoerotismo, narcisismo, homosexualidad, heterosexualidad. Las primeras que tienen que ver con la consistencia del yo. El caso más acentuado es la esquizofrenia, un yo que se fragmenta. ¿Sí? Lo que ahí se regresa es al autoerotismo, no al narcisismo, sino más allá. La segunda patología, dentro de esta primera, yo me gustaría tener un pizarrón, pero voy a volver para que quede claro por lo menos estos puntos. Primera patología tiene que ver con la consistencia del yo. Dentro de esta primera patología está la esquizofrenia. Segunda patología, la paranoia. No es que el yo se fragmentó, sino que está en riesgo de fragmentación. Y tercera patología, y esto sí tiene que ver con la clínica de todos los días, son las problemáticas borderline, donde el eje está en la imposibilidad de definir claramente el yo del no yo. Quiero decir que es una patología narcisista en la medida en que hay un yo desfalleciente, tanto en cuanto a la representación de sí mismo como en cuanto a las funciones del yo. Por eso es frecuente cuando uno atiende a un paciente borderline que irrumpan procesos primarios a nivel de la conciencia, que haya afectos que habitualmente no son los afectos del preconsciente de un neurótico, sino que tienen más que ver con la desmesura, que haya imposibilidad de vincularse o, al contrario, necesidad de fusionarse. Borderline. 3 patologías de las cuales, de la esquizofrenia al paciente borderline, el primer tema es la consistencia del yo. Segunda patología narcisista. Ya no se trata de la consistencia del yo, sino del valor del yo. Y ahí tenemos nada menos que las depresiones en toda su multiplicidad. Ahí no está fallando la consistencia del yo, pero sí el valor que esa persona le asigna a su propio yo. Fase narcisista, o sea que la primera tiene que ver paranoia, regresión a la fase narcisista, esquizofrenia a la fase autoerótica, borderline también a la fase narcisista, pero un narcisismo eclente. Y con esto aprovecho para decir que hay una visión peyorativa del narcisismo, ligándolo a la patología. Yo diría que el narcisismo, como el colesterol, hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Quiero decir que hay déficit narcisista. Y cuando uno habla de una persona que dice es muy narcisista, ¿qué estamos diciendo? ¿Que le sobra el narcisismo o le falta? Quiero decir, le sobra en el sentido de que necesita ser permanentemente la atención de los demás,
pero le falta metapsicológicamente. Algo falló en su historia de narcisización, quien le hace imperioso recuperar la atención del otro actual en la medida en que hubo una historia de narcisización fallida. Entonces, estoy hablando de fallas narcisistas en la constitución del yo. La segunda problemática es fallas narcisistas en cuanto al valor del yo. Ya no tiene que ver con la consistencia, sino con la angustia frente a la pérdida de amor del superyo, que en los pacientes, tanto en los pacientes depresivos como en los obsesivos, es la angustia predominante. Ustedes recuerdan que Freud hablaba de 4 angustias: angustia frente a la pérdida del objeto, angustia frente a la pérdida de amor del objeto, que lo situaba más del lado de la histeria, angustia de castración, más del lado de la fobia, y angustia frente a la pérdida de amor del superyo, más propia de los pacientes obsesivos, pero también de los depresivos, donde la angustia central no es que los demás no nos estemos preguntando cuánto valgo, sino que en un depresivo esa angustia es la predominante. Tercera patología, primera patología, consistencia del yo, esquizofrenia, paranoia, borderline. Segunda patología, valor del yo, depresiones. Depresiones es un campo estratégico. A veces los psicoanalistas dicen, pero no es una estructura la depresión. ¿Y qué dijo Freud en 1924? Que así como está el conflicto psicótico entre el yo y la realidad, y el conflicto neurótico entre el ello y el yo, está el conflicto de las neurosis narcisistas entre el superyo y el yo. Acá tenemos la única definición estructural que yo respeto, porque tengo muchos cuestionamientos con el uso del término estructura en psicoanálisis. Tercera patología, entonces. Ya no hay una falla en la consistencia del yo, tampoco hay una falla en el valor del yo, sino del reconocimiento de la alteridad. Es lo que habitualmente se llama narcisista en las consultas y el recupero de pareja, que no escucha a nadie, habla con él mismo o cuando yo le hablo, y uno dice, es un narcisista, anda por el mundo, como a veces las computadoras donde uno pretende un input que no está en el sistema, dice syntax error. A eso también se le llama patología narcisista. Lo que quiero decirles es la heterogeneidad de las patologías narcisistas. La cuarta patología narcisista, entonces, para simplificar, es lo que yo llamo, o muchos llaman de otra manera, pero clínica del vacío, y tiene que ver con una problemática clínica de la cual se habla muy poco, que son las inhibiciones. ¿Sí? La clínica de la inhibición, recordemos, inhibición, síntoma y angustia. Y las inhibiciones tienen que ver con que en ese proceso de producción de subjetividad hay funciones yoicas que no fueron narcisizadas, o sea, no fueron creadas en pensamiento, en una línea, la coquetería, en un varón, funciones yoicas, o que porque fueron expuestas a un exceso de sufrimiento, terminaron desinvestidas. Entonces, esa persona que tiene hoy una inhibición corporal, porque tal vez tuvo una diabetes infantil, y su cuerpo fue siempre fuente de sufrimiento y no fuente de placer, es posible que hoy tenga una inhibición corporal. Aquella persona que tiene una inhibición en los vínculos, ¿no? Porque no se fue construida ese aspecto yoico. Acá sí tendríamos que hablar en serio del yo, no del yo de Lacan ni del yo de Hartmann, del yo de Freud, defensivo historizante, la complejidad del yo y la descalificación que ha habido de la instancia yoica en muchos desarrollos post-freudianos. Pero entonces, cuarta patología que tiene que ver con las inhibiciones. Patología que tiene que ver ya sea con los otros primordiales que no invistieron funciones yoicas, o sino con que la vida se convirtió en una fuente de sufrimiento que hiciera que esa función del yo, que para sostenerse tendría que haber predominado el placer sobre el sufrimiento,
Ese sufrimiento generó un desinvestimiento. Lo que quiero traer con esto, entonces con esto termino, es que recuperemos cuál es la clínica contemporánea. Tratemos de lograr un psicoanálisis contemporáneo del presente, que no pasa por hablar en lenguajes de sectas o de parroquias, sino pasa por dar respuestas clínicas y usar la teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría, para decirlo al revés. Y muchas veces en nuestro medio la teoría ha sido reemplazada por un teoricismo donde ya se estudia la metapsicología de la metapsicología de la metapsicología. Y la gente tiene una disociación entre lo que estudia y lo que hace cotidianamente. Hay una discordancia en las agendas teóricas y en las agendas clínicas. Mucho se habla de determinación del análisis. ¿Por qué no hablamos de iniciación del análisis? Digo, en medicina, por supuesto, nadie nos tomaba cuando nos graduábamos ni el Chagas ni la neumonía, sino la enfermedad del Mediterráneo, del BC, que en la vida venía. Bueno, yo nunca he visto en mi vida un fetichista. Y veo borderline todos los días y veo depresiones todos los días. Lo que estoy planteando es si el porvenir de un encuentro es también un encuentro de la teoría con la práctica. Y a la inversa, saber rechazar las teorizaciones que dan cuenta de una pertenencia y hasta de una identidad, pero no de una práctica. Bueno, muchas gracias.